Hermanos amados, los saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Un abrazo fraterno para todos ustedes. Amigos también, bienvenidos para participar de este estudio bíblico basado en Primera de Pedro, el capítulo 1. Como ustedes conocen, Pedro, un fiel apóstol, discípulo del Señor Jesucristo, escribió su epístola por el año 63 y 64 después de Cristo. Gobernaba entonces el mundo el emperador romano Nerón César, a quien se lo conoce como uno de los más crueles gobernantes que tuvo Roma, la Roma imperial. Y hubo una horrible persecución contra los cristianos en aquellos días, y los creyentes fueron esparcidos por todo el mundo. Por esta razón, en su primera carta, Pedro dice: apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Por causa del Evangelio, ellos tuvieron que ser removidos de sus ciudades e ir por muchas partes de todo el mundo y sufrir. Muchos fueron muertos. Hermanos queridos, hoy estamos sufriendo con esta pandemia, no hay duda, pero el sufrimiento de los creyentes en el primer siglo fue mayor que el sufrimiento que nosotros pasamos hoy. La persecución feroz de la que ellos fueron objeto u objetivo fue mayor que la persecución de nuestros días. Muchos ofrendaron sus vidas. Y a esas personas Pedro les escribe esta epístola, esta carta, que es tan oportuna para nosotros hoy. Vamos a hablar del tema viviendo como una nueva criatura en la adversidad. Debemos vivir como una nueva criatura, como un genuino discípulo de Cristo en la adversidad, porque Primera de Pedro tiene como propósito animar a los creyentes para que se mantengan con paciencia firmes en la fe, en medio de la persecución. Oremos al Señor. Señor, gracias por la bendición y la libertad que tenemos de abrir tu palabra y enseñarla y compartirla. Aquí estamos mis hermanos y yo, y también nuestros amigos, para meditar en tu bendita palabra en este tiempo de adversidad, en este tiempo de aflicción por esta pandemia. Sabemos que hay muchas personas que han muerto y en estos días muchas personas hospitalizadas. Oh Dios, ten misericordia de nosotros y ten misericordia de las personas que sufren, que pongas tu mano sanadora sobre sus cuerpos enfermos y que uses a los instrumentos y a todo el personal de los hospitales, clínicas, centros de salud como instrumentos en tus manos. Guíanos, Señor, acompáñanos en este estudio bíblico, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En este capítulo lo vamos a estudiar en 6 partes. En primer lugar, hay que ser salvo y vivir como salvo. El que ha nacido de nuevo tiene que vivir como Jesucristo. Vamos a leer los versículos 1 al 5. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Esto es el continente asiático. Elegido según la presciencia de Dios. Presciencia es conocimiento anticipado, conocimiento previo. Dios sabe todo. El conocimiento previo a nuestra respuesta al Evangelio. El Señor ya la conocía, Él la conoce. Elegido según la presciencia
de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Una persona salva debe vivir como un salvo, como un genuino discípulo del Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ¿qué misericordia? Que Él no nos aplica el castigo que sí merecemos. Y gracia es que nos ama, nos ha dado tanto amor, un amor y perdón que no lo merecemos. Que según su grande misericordia, Jesucristo nos hizo renacer o nacer de nuevo para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, que no se corrompe, incontaminada, que no se contamina, e inmarcesible, significa que no se mancha, que no se marchita, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El Señor nos ha salvado por gracia. Dios se encarnó, Dios se hizo como uno de nosotros en la persona del Señor Jesucristo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Él murió en la cruz del Calvario para derramar su sangre, la que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Queridos amigos, la sangre de Cristo es la única que puede limpiar su vida y quitar sus vicios y hacer de usted una nueva criatura, como nos ha hecho a nosotros. Él nos ha dado una salvación tan grande, nos ha hecho renacer para una esperanza viva por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué se refiere como una esperanza viva? Que nos vamos a morir. Pero la muerte no es el final de la vida para el creyente. La muerte nada más es un paso. La muerte es un grito de victoria, porque termina el sufrimiento de la tierra y vamos al gozo eterno con Cristo Jesús en el cielo. ¿Se acuerdan ustedes o recuerdan ustedes a aquel malhechor que fue crucificado junto a Jesús? Dos malhechores. Y uno de ellos se arrepintió. No el ladrón bueno, sino el ladrón arrepentido. No hay ladrón bueno. Y el Señor le dijo, luego que se arrepintió, verdaderamente te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y nosotros vivimos con esta esperanza gloriosa. Esta es la esperanza viva, que nos vamos a morir, pero hay un más allá con Cristo. Queridos amigos, los que no conocen a Cristo también deben de saber, van a morir, pero hay un más allá sin Cristo. Hay un más allá con Cristo en el cielo, pero también hay un más allá sin Cristo en el infierno. Pero Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él no quiere que ninguna persona vaya a ese lugar de tormento, porque Dios no envía a las personas a ese lugar. Cada persona elige dónde quiere pasar la eternidad, o en la esperanza viva con Cristo en el cielo, con Cristo por toda la eternidad, o en el lugar de tormento. Somos seres volitivos, somos imagen de Dios, desdibujada por el pecado, ciertamente, pero imagen de Dios. Cada persona como un ser volitivo decide con su vida qué hace. Y yo he decidido seguir a Cristo, y mis hermanos han decidido seguir a Cristo. Ustedes, amigos,
tienen que decidir seguir a Jesucristo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hay que ser salvo y vivir como salvo. De esto habla el capítulo 1 de Pedro. En segundo lugar, en los versículos 6 al 9 tenemos una segunda verdad. El propósito de las pruebas. ¿Cuál es el propósito de las pruebas? Mantenernos fieles hasta la manifestación de Jesucristo. Mantenernos con paciencia. Y vamos a leer los versículos 6 al 9. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Por un poco de tiempo. Esta pandemia inició en el mes de marzo del año 2020 y persiste hasta hoy. A esta pandemia el Señor le llama, por medio de Pedro, un poco de tiempo. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. El oro se lo purifica con el fuego. El fuego quema la escoria, quema la basura, quema lo que no es oro y queda el oro puro. Así también el Señor nos hace más santos, nos hace más parecidos a Él, nos purifica, nos santifica por medio de las pruebas, por medio de las tribulaciones, por un poco de tiempo. Y este poco de tiempo puede ser durante esta corta vida terrenal, porque su vida y mi vida, mi hermano, mi hermana, es una vida efímera, es una vida pasajera. Esta vida pronto se termina. Ustedes y yo sabemos bien la fecha de nuestro nacimiento, pero no sabemos la fecha de nuestra muerte. Podemos morir en este día, en esta noche, la madrugada del día de mañana. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos que tenemos la salvación y que si morimos vamos para estar con Cristo en el paraíso, en su gloria, en el cielo, en su presencia por toda la eternidad. El propósito de las pruebas es mantenernos fieles, que tengamos paciencia hasta que muramos o hasta que Cristo venga por segunda vez. ¿Y qué es paciencia? Recuerdan que estudiamos en la carta de Santiago, el hermano del Señor, el hermano de Jesús, la epístola de Santiago. Paciencia es sufrir sin desmayar, sufrir sin rendirse. De esto es tener paciencia, sufrir sin retroceder o sufrir sin claudicar. Mi hermano, mi hermana, resista, soporte, no retroceda. Miren, hay gente que no sufre sin rendirse, o sufre por un tiempo y luego se rinden. Si una esposa está sufriendo con su esposo, entonces es sufrir sin rendirse. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, dice Pablo en 1 Corintios 7, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh hombre, si quizá harás salva a tu mujer por tu conducta? Pero los divorcios se producen porque la persona no tiene paciencia, no sufre sin rendirse, no sufre sin desmayar. Sufre por un tiempo, pero luego desmaya, luego se rinde, luego claudica. Queridas madres que tienen un hijo en el vicio, no se rindan. Queridos padres, no hay que rendirse.
hay padres que claudican. Hay que persistir. Miren, hay que seguir amando a nuestros hijos, amonestándolos, disciplinándolos. Tenemos que persistir, seguir, estorbándoles el pecado. No se rinda. Hay mucha gente que claudica, ya no persevera en el Señor. Bueno, muestran que nunca lo conocieron realmente. Porque la prueba inequívoca que una persona realmente conoce al Señor es que persevera. No claudica, no se rinde, no retrocede. Y aquí el Señor dice por medio de Pedro que Él nos envía la prueba, el fuego de la prueba, para que pasado este tiempo de prueba, de tribulación, tengamos madurez, conozcamos mejor al Señor. En las pruebas y las tribulaciones es la oportunidad para que oremos los unos por los otros. Entonces vivamos con la esperanza de morir, pero ir al cielo para estar con el Señor por toda la eternidad. En tercer lugar, Pedro dice que el Señor Jesucristo, su Espíritu ya estuvo presente en los profetas del Antiguo Testamento. Eso da a entender que Jesucristo no comenzó en Belén de Judea. Él es el Dios verdadero, el único Dios verdadero preexistente. Él vive desde la eternidad y hasta la eternidad, no tiene principio ni fin. De esto nos hablan Pedro en el capítulo 1, versos 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, la que hemos recibido, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Me impacta esto. El Espíritu de Cristo ya estaba en Moisés. El Espíritu de Cristo ya estaba en David, que habló acerca de Jesucristo, el Mesías. El Espíritu de Cristo ya estaba en Isaías. El Espíritu de Cristo ya estaba en Daniel. Indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Cristo sufrió la muerte más horrible, más cruel, más dolorosa y más vergonzosa que el mundo ha conocido. Pero luego Él resucitó por su propio poder, se levantó de entre los muertos y ascendió al cielo. Y Él está en el lugar del cual nunca debió venir, nunca debió descender, pero por amor se rebajó y se hizo como uno de nosotros. Hoy está en gloria y nos ha preparado un lugar para nosotros. Nosotros también vamos a morir, luego que termine esta vida de sufrimiento aquí en la tierra, e iremos para estar con el Señor por toda la eternidad. A estos profetas del Antiguo Testamento les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles están presentes cuando un pecador se arrepiente y se regocijan. Ellos están allí observando la obra maravillosa que Cristo hace en este mundo, salvando a los pecadores, limpiándolos con su sangre preciosa. Vivamos con esa esperanza. Hay que sufrir, hay que padecer, hay que tener paciencia y no claudicar, porque pronto estaremos con el Señor en el cielo y nunca más saldremos de ese lugar. Estaremos con Cristo por los siglos de los siglos. En cuarto lugar, la conducta de los genuinos discípulos de Cristo la encontramos en los versículos 13
al 17. ¿Cómo debe ser su conducta, su comportamiento, mi comportamiento? Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, dice el verso 13. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Él viene por segunda vez, ya no para morir, ahora viene para reinar. Él gobernará este mundo 1000 años con vara de hierro. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, cuando no conocíamos al Señor, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, dice el Señor, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Somos peregrinos, somos pasajeros, somos como la flor del campo. Nuestra vida aquí en la tierra es transitoria, pero debemos vivir santamente. Los discípulos de Cristo debemos vivir como Cristo. Esto es, tenemos que ser santos como Él es santo. Y ustedes conocen que esta palabra sed, este verbo ser, está en imperativo. Y el modo imperativo es orden, es mandato, no es sugerencia, es mandamiento. Usted tiene que ser santo y yo tengo que ser santo. No imitando a ninguna persona, porque vamos a fracasar y nos podemos decepcionar. Hermanos queridos, Dios tenga misericordia de mí, pero yo los puedo decepcionar. Creo que no los he decepcionado hasta aquí por su gracia, pero yo puedo decepcionar a mucha gente. Dios tenga misericordia de mí y de usted, pero Cristo nunca nos dejará y nunca nos decepcionará. Por esta razón, la mirada no tiene que estar en nosotros los hombres, en los pastores. La mirada tiene que estar en el modelo, en el único Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Qué es ser santo? Vivir como Él, hablar como Él, andar como Él anduvo, perdonar como Él perdonó, ser manso y humilde como Él es manso y humilde, generoso como Cristo, fiel como Cristo. Vivir santamente es ser fiel al cónyuge, no sobornar como Cristo nunca sobornó, no hacer ninguna trampa en los exámenes, pagar los impuestos, amar al enemigo, predicar el Evangelio. Esto es imitar al Señor Jesucristo, vivir contentos con lo que tenemos ahora, sin celos, sin iras, sin contiendas, perdonando en nuestro corazón y cuando ofendemos, pidiendo perdón. Esto implica ser santos como el Señor es santo. Mi hermano querido, ¿se parece su vida a la vida del Señor Jesucristo? ¿Se parece mi vida a la vida del Señor Jesucristo? Oren por mí, para que mi vida se parezca a Él y yo permanezco orando por ustedes, para que cada uno de ustedes se parezca al Señor Jesucristo. Él es el modelo, su vida tenemos que estudiarla y su vida tenemos que imitarla. En cuarto lugar, la conducta de los genuinos discípulos de Cristo debe ser como la vida, como la conducta de Cristo aquí en la tierra. Somos cristianos. Cristiano significa parecidos a Jesucristo. Somos discípulos de Cristo. Amamos a Cristo, admiramos a Cristo, adoramos a Cristo, le cantamos a Cristo, parecidos a Él. En quinto lugar, Pedro nos habla
o nos da ánimo para una vida piadosa. Nos anima a vivir una vida piadosa. Versos 18 al 21. Leamos. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Aquí Pedro nos da ánimo para vivir una vida piadosa, porque ya no viviendo como antes vivíamos, sino viviendo como Jesucristo, porque dice el verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Recuerdan ustedes cuando Juan el Bautista presentó a Jesús? Dijo él de Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice el autor William Barclay en uno de sus libros que Juan el Bautista era solamente un dedo apuntando a Cristo para que la gente lo mire a él. Juan el Bautista solamente descorrió el velo para que en el trono, en el centro del escenario y en el trono se lo vea sentado a Cristo, y que nosotros no debemos nunca procurar ese lugar. El Señor Jesucristo es Dios, el Dios encarnado, que dio su vida, que derramó su sangre, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Hace 2000 años Él entregó su vida y Él viene muy pronto por segunda vez, ya no para morir, sino para llevarnos. Se oirá la trompeta y habrá el arrebatamiento. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estén con vida serán arrebatados, transformados en un abrir y cerrar de ojos para estar siempre con el Señor. El Señor nos anima a vivir una vida piadosa en esta corta vida terrenal. ¿Y qué es una vida piadosa? Amando, una vida de amor, una vida de perdón, de generosidad. Hay tanta gente necesitada en estos días a quienes ayudar. La fe sin obras es muerta. Nuestras obras, nuestras buenas obras, certifican que tenemos una fe genuina en nuestro Señor Jesucristo. Todo buen árbol produce buenos frutos. Que el Señor nos ayude a tener una vida piadosa. Y en último lugar, la necesidad del amor al prójimo y a la palabra. Pedro nos habla de la necesidad de amar al prójimo y también amar la palabra, amar la Biblia, la palabra de Dios. 22 al 25 tengan la bondad. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Y aquí está el mandato: amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Cómo puede conocer este mundo? ¿Cómo puede saber este mundo que somos hijos de Dios? Por el amor con que nos amamos. Qué pena que hayan creyentes en litigios, y qué pena que parejas cristianas dicen ser discípulos de Cristo yendo a los tribunales para divorciarse. Qué tristeza. Esto es un mal testimonio y tenemos que amarnos los unos a los otros. La pareja tiene que amarse
hasta que la muerte los separe. El matrimonio es para toda la vida y entre nosotros perdonándonos. Triste es que un hermano tenga que enjuiciar a otro. Cuando la palabra dice, ¿por qué no sufrís el oprobio? Pero vosotros, dice, avergonzáis el buen nombre de Dios, riñendo el uno con el otro. Y esto delante de los incrédulos, delante de las autoridades que no conocen al Señor. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Que amemos a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, los hijos amando a los padres, amando al patrón, amando al trabajador. En la iglesia a nuestros hermanos en la fe, amando al pastor, el pastor amando las ovejas, a nuestros vecinos, mostrando amor por los que nos gobiernan, orando por ellos, amando aún a aquellos que por la causa de Cristo se han hecho nuestros enemigos, viviendo sin amenazar a nadie. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, porque hemos sido renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La Biblia, la palabra de Dios, nunca muere, nunca cambia. La palabra de Dios es infalible, permanece para siempre. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Hermanos queridos, estudiemos cada día la Biblia, que la interpretemos con la guía, con la dirección del Espíritu Santo de Dios. Hay que leer la Biblia, hay que interpretarla correctamente, hay que vivirla, ponerla por obra. Santiago nos recordó que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Y una vez que la cumplimos, que la obedecemos, entonces la enseñemos a los nuevos creyentes y la prediquemos a aquellos que no conocen al Señor. Queridas familias, en el hogar cada día o unas 2-3 veces por semana, que la familia tenga el altar familiar, el tiempo devocional. Cada día, si esto es posible, debe haber un horario para leer la palabra de Dios, padres e hijos, todos los que viven en la casa, juntarse en un horario. Si no tenemos un horario para leer la Biblia y orar, difícilmente vamos a leer la Biblia y a orar. Tiene que haber un horario fijo, así como tenemos un horario para el trabajo, un horario para asistir a los cultos en el templo, un horario, los chicos tienen un horario, los jóvenes, para su colegio, universidad. Así también tiene que haber un horario para la lectura de la Biblia, la meditación en ella, para la oración. En el hogar leyendo la palabra del Señor, obedeciendo la palabra del Señor. En la iglesia, queridos consiervos, pastores, promovamos. Hay que promover el estudio de la palabra de Dios, la interpretación de la palabra de Dios, la práctica, la obediencia a la palabra de Dios. Hay que promover la enseñanza de la Biblia. Gracias al Señor por tantos manuales que se han escrito y que son una ayuda para estudiar la palabra del Señor. Pero no dejemos de estudiar directamente la palabra del Señor. Y les aconsejo en grupos pequeños, como quieran llamarlos, de escuela dominical o academia bíblica o liderazgo, como quieran, pero grupos pequeños de discipulado donde se lea la Biblia, se estudie la palabra del Señor, se aplique la palabra del Señor, se la ponga por obra la palabra del Señor. Nosotros los que predicamos, que prediquemos la Biblia, los que enseñamos, que enseñemos la Biblia, los que aconsejamos, que aconsejemos con la Biblia en todo momento, porque la palabra de Dios permanece para siempre.
Hermanos y amigos, la palabra de Dios en sus 66 libros, los 39 del Antiguo, los 27 del Nuevo, tienen respuesta para todas las interrogantes del hombre. Tendríamos un mundo diferente si los que nos gobernaran con las verdades espirituales, poniendo por obra los mandatos de la palabra de Dios que permanece para siempre. La palabra del Señor es inerrante. La palabra del Señor nunca muere, nunca morirá. La palabra del Señor no cambia. Estudiémosla y pongámosla por obra cada día. Gracias al Señor por este estudio, viviendo como una nueva criatura. 6 cosas. Primero, hay que ser salvo y vivir como salvo. Esto dice Pedro. Segundo, el propósito de las pruebas es mantenernos fieles al Señor hasta la manifestación de Jesucristo, con paciencia, viviendo con paciencia. ¿Y qué es tener paciencia? Es sufrir sin claudicar, sufrir sin retroceder, sufrir sin desmayar. En tercer lugar, hemos visto que la revelación previa a la salvación fue dada a los profetas. Los profetas ya tenían el Espíritu de Cristo. Indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Y hoy el Espíritu Santo de Dios vive dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo de Dios que vive en nosotros no nos deja pecar. Y cuando pecamos nos redarguye y nos insta a confesar nuestros pecados. En cuarto lugar, la conducta de los genuinos discípulos de Cristo tiene que ser como la de Cristo, nuestra vida. Sed santos como el Señor es santo. Decía el doctor A.B. Simpson, debemos vivir enteramente santificados, amando como Cristo, perdonando como Cristo, sirviendo como Cristo, hablando la verdad como Cristo, siendo mansos y humildes como Cristo, generosos como Cristo, fieles como Cristo. En quinto lugar, Pedro nos da ánimo para vivir una vida piadosa, una vida involucrada en buenas obras, fruto de una fe genuina. Y en último lugar, la necesidad de amar al prójimo y amar a la palabra. ¿Cómo puede este mundo conocer que somos hijos de Dios si nos amamos los unos a los otros? No hablamos mal los unos de los otros, sino nos amamos. La persona que ama se fija en lo mejor de todo ser humano, en lo mejor de todo creyente. Que el Señor nos ayude y demostremos el amor mutuo entre nosotros y el amor a la palabra. Tiene que haber un horario cada día para estudiarla, meditar en ella, interpretarla correctamente, para tener tiempos de oración, y tenemos que entonces ponerla por obra para enseñarla y predicarla con eficacia. Que el Señor nos ayude a vivir santamente, amando a Dios, a nuestro prójimo y su bendita palabra. Vamos inclinando nuestros rostros y oremos al Señor. Gracias, Señor, porque en este capítulo 1 de Pedro se nos invita, se nos exhorta a vivir como una nueva criatura, como genuinos discípulos de Cristo, al punto que el Señor dice, sean santos, porque yo soy santo. Dios es santo, Jesucristo es santo, y los que somos discípulos de Cristo debemos procurar vivir como Él. Ayúdanos, Señor, para vivir santamente durante esta corta vida terrenal que pronto se termina. Ayúdanos a vivir predicando y enseñando la palabra de Dios. Oramos, Señor, por los enfermos, para que pongas tu mano sanadora sobre sus cuerpos.
Ten misericordia, Señor, de tantas personas contagiadas en estos días. Hemos oído que los hospitales están llenos, clínicas de igual manera y centros de salud. Usa, Señor, a los médicos terrenales como instrumentos en tus manos. Que ellos puedan poner su mirada en ti, que confíen en ti, el médico eterno. Que todo paciente, que toda persona enferma, primero vaya al médico celestial y luego al terrenal. Señor, ten misericordia y sana a tantas personas contagiadas. Te pedimos, Señor, por aquellos que sufren porque no tienen un trabajo, que tú les concedas la bendición de tener un trabajo. Aquellos que tienen problemas en sus hogares, en sus familias, que tengan paciencia. Y tener paciencia es sufrir sin rendirse, sufrir sin desmayar, sin claudicar. Oh Dios, aumenta nuestra paciencia, aumenta nuestra fe en ti. Y te pedimos, Señor, por las próximas elecciones que tendremos en nuestro país el 7 de febrero, que se haga tu voluntad, que cada uno de nosotros tenga sabiduría para poder elegir y que haya, Señor, en los próximos 4 años una mejor administración, que haya un gobierno que tenga temor de ti. Señor, ten misericordia de nosotros y de este mundo caído. Gracias, Señor, por este estudio bíblico que ha calado muy hondo en nuestros corazones. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro bendito y único Salvador. Amén. Amada Iglesia del Señor, Dios los bendiga y los guarde. Un abrazo en el amor de Jesucristo para todos ustedes.